過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないほど知りすぎてくことただ過ぎる日々に飲み込まれたのそれでもただもう一度だけ会いたくてあなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去りに取り忘れる見えていたはずの未来も指の隙間をすり抜けた戻れない日々のかけらとあなたの気配を今でも探してしまうよまだあの日の二人手を伸ばしてるAntes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal, un saludo para Emiliano Ram, para Survilan 12, para The Aerofix, para Armando 2979, para Ricard Flores, para Black Cranium, para El Bakidow, para Maikoto Fanfix, para Jair Flores, para Yo Soy Albert, para Juan de la Cruz, para Site Zero, para Red Set, para Milar Leiva, para Alejandro López, para Panadero, para Leonardo Rocha, para Edgar Martínez, para César Flores, para Michael Cubo, para Brian Alexander, para Basi Rodríguez, para Mauricio Hernández, para C700, para Brian Morales, gracias por el apoyo. Hola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten, link del fanfic en la descripción, renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. Tsunade irrumpió en la oficina de Lokage solo para encontrarse bajo dos pares de ojos cuando la discusión entre Danzo e Hiruzen cesó abruptamente. No se desanimó mucho bajo su escrutinio, sin importarle realmente su opinión sobre su irrupción. En cambio, simplemente caminó hacia el sofá en el que se dejó caer perezosamente antes de hablar. No se preocupen por mí. Terminen con sus cotilleos, viejos. Puedo esperar. Ella agitó su mano perezosamente de una manera desdeñosa, disfrutando de cómo sus ojos temblaban. Danzo estaba furioso. El mocoso Senju acaba de interrumpir una reunión muy importante. Quería llevar algunos ninjas del clan a su raíz, pero Hiruzen se opuso con vehemencia. Danzo sabía que eventualmente persuadiría al viejo mono. Siempre lo hizo. El truco habitual de lo hago en las sombras y tú finges que no viste siempre funcionaba. En verdad, ya tenía algunas hembras perdidas del clan atadas a una mesa con el único propósito de criar más niños del clan. Daría a estos niños a los orfanatos de su propiedad, naturalmente no a los que están dentro de Konoha, y luego, cuando los niños sean mayores, los llevaría de vuelta a Root, deshaciéndose de las semillas débiles y malas mientras nutre a las fuertes y resistentes. No hace falta decir que estas mujeres que logró secuestrar no abandonarían sus alojamientos actuales durante mucho tiempo. También tenía un buen número de machos del clan siendo entrenados, pero esos eran en un número significativamente menor ya que secuestrar a una hembra para criar era más fácil que secuestrar y persuadir a un macho para que lo sirviera. Por lo general, se pusieron agresivos y tuvieron que ser sacrificados. Todo lo que Danzo necesitaba era hacer que Hiruzen le diera el visto bueno por tener ninjas de clan en Root y no podría temer ser perseguido cuando revelara estos ninjas de clan que tenía. En ese momento, nadie miraría cómo llegaron a ser ni tendrían derecho a hacerlo. Seguro que Danzo se aseguraría de eso haciendo que el consejo estableciera algunas leyes. Leyes que individualmente podrían ni siquiera tener sentido, pero juntas crearían un escudo perfecto para esta operación suya. Y, sin embargo, cuando casi había terminado de persuadir a Hiruzen, el mocoso Senju irrumpió y jodió 4 horas de sus esfuerzos de persuasión. Hiruzen solo observó cómo su amigo resopló de ira, algo que no vio hacer a Danzo durante al menos 2 décadas, y se alejó de su oficina mientras miraba asesinamente a Tsunade. Era consciente de que Danzo probablemente quería algo más que unos cuantos shinobi de clan dispuestos para su raíz, como dijo, pero a pesar de toda la inteligencia que tenía, Hiruzen realmente no podía entender cuál era el objetivo final de su viejo amigo. En cambio, Hiruzen miró a Tsunade y con un suspiro de cansancio, la saludó. «Hola, Tsunade. ¿Qué puedo hacer por ti?» Trató de ignorar la puerta rota y agradeció al cielo por enviar a su ambú antes de que entrara Danzo. De lo contrario, podría haber sido sangriento.
No es que él creyera que Suambu sería tan estúpido como para interponerse en el camino de Tsunade cuando ella está de humor para destrozar cosas. Vine a advertirte. Tsunade dijo claramente mientras miraba las fotos de su abuelo y tío abuelo con cariño. Hiruzen quería florecer en una gran sonrisa cuando lo viera, pero sus siguientes palabras lo helaron hasta los huesos. Kiri está planeando una ofensiva completa en las costas del norte de la Tierra del Fuego. Ella dijo como si ni siquiera importara. La boca de Hiruzen se abrió mientras miles de pensamientos se arremolinaban en su mente. No tenía idea de qué pensar al respecto. Era plausible. Probable. Posible, incluso. Como plan, si Mizukage hiciera lo que Tsunade acaba de decir que planeaba hacer, podría significar el final de Konohagakure. Hiruzen se dio cuenta con horror. ¿Por qué piensas eso? Le preguntó cuidadosamente a Tsunade. Si era cierto, ahora no era el momento de entrar en pánico. Era hora de actuar y planificar de acuerdo a esta nueva información. Seguramente tienes alguna prueba. La red de espionaje de Jiraiya se extiende por todas las naciones. Tiene espías incluso en la Tierra de la Tierra, pero no se recibió ningún informe de las fuerzas de Kiri que planean atacar nuestro país. Bueno, claro. Tsunade inexpresiva. El Mizukage es mucho más inteligente de lo que crees, Sensei. Ella dijo en un tono cantarín. Estoy seguro de que Jiraiya te informó que viví algún tiempo en Kirigakure. Tengo algunos amigos allí. Se detuvo deliberadamente, dejando que Sarutobi digiriera lo que acababa de escuchar. Y me informaron. Créanme o no, ese no es mi problema. Les di la información que tenía y ahí es donde termina para mí. Tsunade se levantó y se encogió de hombros. De todos modos, regresaré al hospital. Dijo antes de salir por la puerta rota, ignorando a Sarutobi llamándola por su nombre. Rei quería que ella alertara a Konoha. Para ser honesto, Tsunade realmente no tenía mucho cariño por el pueblo en sí. Podría arder por lo que a ella le importaba. Las posesiones de su clan ya estaban almacenadas de forma segura en la dimensión de Rei y no le importaban mucho las tierras. Después de todo, incluso si Konoha se quemara hasta los cimientos, las tierras seguirían perteneciendo al clan Senju. El dinero del clan también estaba en el banco, no en el pueblo mismo. En cuanto al deseo de su abuelo, a ella podría importarle menos lo que un tonto idealista quería. El pueblo era corrupto y retorcido. Los altos mandos de la aldea fueron responsables de la extinción del clan Senju. Tsunade solo tenía curiosidad sobre cómo reaccionaría su abuelo al escuchar esto. Claro, quería la paz pero era un Senju. La familia iba primero, sin importar desde qué ángulo se mirara. Tsunade no tenía dudas de que Ashirama Hiei quemaría la aldea él mismo si salvaba al clan Senju. Me pregunto por qué Rei quiere que Konoha sobreviva. Claro, si cayera, habría un vacío de poder y la guerra probablemente se alargaría considerablemente. A estas alturas, las aldeas están echando humo y 1 o 2 años deberían ser suficientes para poner fin a la guerra, pero ¿realmente vale la pena? Podríamos maniobrar mejor si hay una guerra entre naciones, pensó Tsunade confundida. Rei le informó que desertaría de Kiri y, como tal, sería más fácil para él hacer lo que quisiera mientras Kiri estaba preocupado por la guerra. Tsunade no tenía idea de por qué quería alertar a Konoha de algo que podría ser un ataque fatal. Bueno, probablemente tiene sus propios planes. Ella se encogió de hombros, decidiendo seguirle la corriente. Al mismo tiempo, el Hokage estaba acunando su cabeza, por primera vez desde el comienzo de la guerra sin saber qué hacer. Si Tsunade tenía razón, entonces esta era una gran amenaza para el pueblo. También tendría que volver a evaluar el Mizukage, algo en lo que no quería admitir que estaba equivocado. Por desgracia, en realidad no tenía muchas opciones. Ya sea que creyera a Tsunade o no, estaba agradecido de que ella lo alertara y le llenó el corazón de alegría que su estudiante todavía se preocupara por la aldea y su gente. Desde que regresó, estaba completamente fría e indiferente. Especialmente durante las reuniones del consejo. A veces, se preguntaba si ella era una Nara, ya que a menudo simplemente apoyaba la cabeza sobre la mesa o se arreglaba las uñas pulidas, sin escuchar realmente lo que discutían. Su respuesta más probable a cualquier pregunta era, no me importa, haz lo que sea, y realmente preocupaba a Hiruzen. Pero no pudo quejarse ya que tanto los civiles como los ninjas la amaban por completo. Si él decidía darle el sombrero, sabía que el pueblo estallaría en celebraciones a pesar de estar en medio de la guerra. Tsunade era tan bueno como médico. Cada clan tenía muchas personas heridas de muerte que de alguna manera salvó. Nadie, excepto Tsunade, tenía ni idea de cómo, pero claramente vivieron algo que debería haberlos matado.
Tsunade siempre fue cordial con la gente y nunca actuó con arrogancia, ella era una Senju, después de todo. Esto hizo que los civiles la amaran a pesar de su actitud maliciosa cuando se trataba de regañar a las personas que no escuchaban sus consejos médicos. Para las personas, era solo una señal de que a ella le importaba y, aunque siempre salían del hospital quejándose bajo sus narices, lo apreciaban. Tsunade Senju era una leyenda antes de dejar el pueblo. Pero ahora que ella regresó, ni siquiera necesitó entrar al campo de batalla, algo que molestó a muchos y, a pesar de eso, se convirtió en uno de los héroes más grandes de esta guerra. La cantidad de vidas que salvó, Hiruzen realmente no podía quejarse de que ella actuara como una completa perra con él y con cualquiera en el consejo. Lamentablemente, esa fue también la única razón por la que no pudo pasarle el sombrero. Temía que el consejo fuera desmantelado más temprano que tarde si eso ocurría y no podía hacerlo en buena conciencia. Tsunade, ¿por qué no puedes ser una chica linda y obediente como lo eras como Genin? Gimió y golpeó su frente contra la mesa mientras presionaba un botón debajo para llamar a su Ambu. Ni un segundo después, 4 personas aparecieron arrodilladas frente a su escritorio. Okage-sama. Ellos corearon. 3 de ustedes regresen a sus posiciones, esperen hasta que escriba un mensaje para Jiraiya. Necesitaré que lo entreguen, discretamente. Hiruzen dijo, sin molestarse en esperar una respuesta. Sacó su pipa del cajón antes de comenzar a fumar mientras escribía nuevas órdenes para su jefe de espías. Ya era hora de ver mejor las acciones de Kirigakure. El equipo aguacero estaba parado en una pequeña colina cuando el sol salió a sus espaldas, bañándolos con una luz naranja mientras observaban su nuevo supuesto objetivo, un pueblo minero llamado Tanera. El pueblo que era el objetivo de la segunda parte de su misión. Mei frunció el ceño y cruzó los brazos debajo de su pecho inexistente mientras miraba la ciudad, entrecerrando los ojos con molestia. ¿Realmente vamos a masacrar a los civiles?, preguntó un poco molesta, sin importarle realmente la vida de los extraños. Sin embargo, le molestó que le ordenaran matar a alguien que no puede defenderse. Después de todo, matar a un ejército de mercenarios que ni siquiera pueden blandir una espada correctamente y matar a niños sin entrenamiento y personas indefensas y sin armas son dos cosas diferentes. Ella preferiría no, por supuesto que no. Conan resopló ante lo ridícula que sonaba la idea de que mataran a civiles desprevenidos. Claro, en sus misiones arrasaron algunos castillos, pero con hordas de clones y las habilidades de espionaje de su papel, no podría ser más fácil averiguar quién merecía ser ahogado y quién no. Tampoco fue difícil reubicar a las personas consideradas inocentes antes de que atacaran. No es como si entraran y simplemente lanzaran un jutsu de gran área de efecto, sin importarles a quién golpearían. Había una razón por la que eran los expertos en demolición, tampoco era como si nunca hubieran matado a un inocente. Eso era algo inevitable en su profesión. Nadie que haya sido chunin al menos durante medio año evitó hacer eso. Ya sea como daño colateral o como objetivo de asesinato, era parte del trabajo y Conan se aseguró de que Mei lo supiera e hizo las paces con él incluso antes de que se convirtiera en un genin. Rei no creía en no preparar a Mei para estas decisiones difíciles de antemano para preservar su infancia. Preferiría tenerla preparada y tomar algo de felicidad infantil de su vida en lugar de morir más tarde. Pero ni Conan ni Rei jamás masacrarían a un pueblo entero solo porque se les pidiera. Vivieron la guerra en Amegakure y el asalto de los ninjas de Konoha a su ciudad. Ninguno de ellos realmente quería ser visto en la posición de los ninjas de Konoha. Bueno, técnicamente, bromeó Rei en un tono divertido, nunca se dijo abiertamente que teníamos que matar. Dijeron distraer y eso es exactamente lo que haremos. Dijo, ganándose una risa de Conan antes de que ella lo besara amorosamente en la mejilla. Nunca dicho abiertamente, mi culo. Ella se rió mentalmente. Claro, el Mizukage nunca lo dijo en voz alta, pero estaba implícito de tal manera que solo una persona con retraso mental se lo perdería. Supongo que esta fue la razón por la que quemó nuestras órdenes después de leerlas, fingiendo perderlas. Ella notó con alegría brillando en sus ojos. Uwa, confía en que Rei entenderá las órdenes, como le parezca. Mei pensó inexpresivamente mientras trataba desesperadamente de evitar que las comisuras de sus labios se levantaran. Tanera era un pueblo importante en la Tierra del Fuego. Era el principal pueblo minero en toda la sección suroeste del país y también era el único lugar en la Tierra del Fuego donde se podía extraer metal de chakra. Esto llevó a muchos herreros a establecerse en la ciudad y muchas empresas de forja famosas se establecieron y residieron en la ciudad. Tanera era el principal proveedor de armas de chakra de la más alta calidad en el país.
Sin mencionar que también fueron uno de los principales proveedores de kunai, alambre ninja y shurikens. Debido a su importancia, Tanera siempre tuvo 30 Anbu estacionados en la ciudad y ahora, durante la guerra, se le agregó un regimiento de 100 ninjas. La mayoría de estos eran solo chunins, pero aún era uno de los lugares más defendidos del país si uno agregaba alrededor de 2000 samuráis del País del Fuego, cortesía de Daimyo. A pesar de estar lejos de las fronteras y dado que la Tierra del Viento era un aliado de la Tierra del Fuego en esta guerra, literalmente no había ninguna amenaza para la ciudad. Y, sin embargo, las tropas estacionadas en el interior eran numerosas. La ciudad era así de importante. Entonces, ¿por qué la ciudad estaba completamente desordenada? Los primeros que se dieron cuenta de que algo andaba mal fueron los mineros. Cuando llegaron a las minas de buen humor y comenzaron a usar sus picos, un humo los envolvió y de repente se encontraron sosteniendo un ramo de flores de origami. Los mineros rápidamente comenzaron a buscar picos que funcionaran y no encontraron ninguno. En su lugar, solo había más ramos de flores con un mensaje incómodo de no toquen hachas, recojan chicas. Sin sus herramientas, no podían extraer, por lo que los mineros abatidos regresaron a casa mientras se quejaban bajo sus narices. En ese momento, aún no sabían que no quedaba ningún pico en todo el pueblo, cortesía de Conan y su humor perezoso. La peor parte. Se aseguró de robar cada pedacito de mineral y cualquier lingote que encontrara en toda la aldea y los almacenó en su dimensión de almacenamiento junto con las herramientas de minería, paralizando efectivamente el negocio de minería y forja en la ciudad. Rei tuvo un poco más de vicio que tenía en mente y el siguiente grupo de personas que notaron que algo andaba mal en la ciudad fueron los samuráis y los ninjas. Los pobres muchachos ni siquiera tuvieron tiempo de atender las quejas de mineros y falsificadores por el robo de lingotes. Los samuráis de repente se encontraron perdiendo sus espadas y se desató el infierno mientras corrían por la ciudad, mirando literalmente a todas partes en una locura frenética inducida por la deficiencia de la espada. Un pobre hombre incluso estaba volteando las faldas de las mujeres, preguntándose si encontraría alguna espada sagrada debajo de ellas. Los ninjas, por otro lado, se preguntaban cómo podían perder sus protectores de frente. Los protectores de frente eran muy importantes para ellos. Tenían la función de etiqueta de identificación y perderla era una marca de absoluta vergüenza. No hace falta decir que también miraron alrededor del pueblo con frenesí y para ellos, Rei preparó una pequeña sorpresa. Muchos ninjas encontraron sus protectores de frente en lugares plagados de trampas infantiles y, cuando consiguieron recuperarlos, los pintaron con la gloria del arco iris con bombas de pintura o volvieron a familiarizarse con las bombas de plumas adhesivas, cortesía de todas las gallinas generosas de la ciudad, que ahora lucía un nuevo estilo de moda. Calvo. Cuando los ninjas después de horas de esfuerzo para recuperar sus preciados protectores de frente finalmente lograron hacerlo y se los pusieron en la frente, estos protectores estallaron en humo. Muchos ninjas se quedaron calvos ese día mientras tenían Shine-Yout tatuados en sus cabezas por algún sello inamovible que impedía el crecimiento del cabello. Francamente, Jiraiya estuvo bastante ocupado en los próximos meses. Se le dijo a Mei que apuntara a las forjas y ella decidió adentrarse infantilmente en ellas. Las paredes de cada falsificación fueron repintadas para que parecieran un cielo con un arco iris. Los gruesos delantales protectores grises se cambiaron por unos finos rosados con volantes que se usan para cocinar luciendo lindos unicornios. Muchas amas de casa extrañarían sus delantales más tarde ese día, pero Mei realmente necesitaba algo como base para crear su super duper cute apron soft en barra syndrome. Tampoco se olvidó de agregar polvos para la picazón de las partes internas. Ni el pequeño genjutsu que los haría aparecer como delantales protectores durante 30 minutos antes de disiparse. Mei solo necesitaba que los herreros se los pusieran, ya que se aseguró de pedirle a Rei que les inscribiera un fuerte sello adhesivo. De ninguna manera los herreros podrían quitárselo pronto. Solo se preguntaba cómo resolverían el problema de orinar con ellos puestos. Oh, bueno, no es su problema. Su siguiente objetivo fueron las cajas fuertes en las falsificaciones y Mei también las limpió por completo ya que, en lugar de dinero, depositó toneladas de papel higiénico rosa. Al final del día, el pueblo pacífico estaba bastante tranquilo, pero debajo de esa máscara de normalidad, este día fue un desastre para el pueblo que perdió su capacidad de suministrar armas a los ninjas y extraer el chakra metálico. No hace falta decir que tanto el Hokage como el Daimyo tendrían que ser informados. Desconocido para las pobres víctimas, el Teandunpo apenas estaba comenzando.
Después de todo, tenían algunos meses que perder ya que no querían regresar antes de que terminara el ataque en las costas del norte. Vagar y aterrorizar a la gente del pueblo de Tanera desde las sombras parecía mucho más divertido. El ocaje estaba parado sobre una mesa con un enorme mapa de las costas del norte de la Tierra del Fuego, golpeando fuerte con el puño en la mesa con pasión mientras explicaba sus tácticas y preguntaba a los otros hombres en la tienda sobre su opinión. A su alrededor, sus ayudantes de mayor confianza y los ninjas más poderosos de Konoha que podía permitirse relevar de sus puestos anteriores escuchaban con gran atención, ocasionalmente dando su granito de arena a los planes de batalla. Hiruzen se sintió agotado. Supuestamente, el pueblo de Tanera estaba fuertemente acosado por bromas de todas las cosas y no podía despachar a nadie con la situación actual, por lo que su suministro de armas desechables se vio afectado. Peor aún, la economía alrededor de Tanera se estaba derrumbando y mucha gente ya se había mudado. El daimyo exigió que se hiciera algo al respecto porque las minas de Tanera eran el único lugar con chakra metal, por lo tanto, muy rentable para el país. Pero cuando Hiruzen estaba a punto de enviar a Jiraiya a Tanera para encontrar y desollar vivo a cualquiera que causara problemas allí durante la guerra con bromas sin sentido, el sabio sapo parecía muy pensativo y preocupado. Aparentemente, la advertencia de Tsunade era real y Konoha ahora tenía que proteger la Tierra del Fuego de la mayor invasión a sus tierras desde la primera guerra shinobi. Oh alegría, al final, nadie fue enviado a Tanera. Otro problema era averiguar a quién enviar para defenderse de la invasión de Kiri. Cuando Jiraiya le dijo el número estimado de ninjas de Kiri, Hiruzen rápidamente decidió adoptar un enfoque más práctico e ir él mismo, arrastrando a muchos ninjas fuertes de sus puestos desde el frente de Kumo o el frente de Grass. Incluso los puestos de avanzada más cercanos a la Tierra del Viento estaban casi vacíos, dejando solo el 20% de sus ocupantes, mientras se ordenaba a los demás que se trasladaran uno por uno hacia el nuevo campamento improvisado cerca de las costas del norte de la Tierra del Fuego mientras ser discreto al respecto. La reunión de las fuerzas de Konoha comenzó, y si se podía confiar en la estimación de Jiraiya, Hiruzen todavía enfrentaba una situación en la que Konoha era superado en número de 1 a 4 ninjas de Kiri. Lo que llevó a Hiruzen a la situación actual. Furioso, golpeó con su puño la pobre mesa inocente mientras sus ojos brillaban con furia mientras barría a las personas incómodas y nerviosas a su alrededor con su mirada penetrante. ¿Qué quieres decir con que Tsunade no viene, Jiraiya? Hiruzen gritó, causando que algunos ninjas menos experimentados en la tienda de comando dieran un paso atrás por la intensidad de su voz. Hiruzen, aunque estaba contento de que todavía lo tenía en él y era capaz de hacer que incluso alguien tan fuerte como Jiraiya se retorciera como un pequeño genin, estaba completamente furioso por lo que acababa de escuchar. Sensei, ¿verdad, Sun? Jiraiya de cara pálida trató de explicar inseguro, pero Hiruzen lo interrumpió agarrando la nota que estaba agarrando en sus manos como si su vida dependiera de ello. Hiruzen lo miró y comenzó a leer en voz alta. Oye, viejo mono, solo desde ese momento supo que no le gustaría lo que seguiría. La única vez que Tsunade lo llamó viejo mono fue cuando estaba enojada con él o tratando de usarlo como una forma de cariño para pedirle prestado algo de dinero. Solo el pensamiento envió escalofríos por su espalda mientras subconscientemente se enderezaba con un trago, su ira se olvidó rápidamente. No creerías lo que pasó. Hiruzen frunció el ceño. Yo, el jefe del hospital de Konoha, encontré una orden para abandonar el hospital de Konoha. Realmente no tengo idea de qué clase de idiota podría sancionar algo así. Honestamente, casi podía sentir la falsa decepción de Tsunade y la burla de su tono como leyó su mensaje. Mucha gente en la tienda de comando se revolvió ante eso, sin saber qué hacer, ya que sabían que fue el consejo y el Hokage quienes escribieron esa orden. Lo que hizo Tsunade fue una increíble falta de respeto hacia ellos. Así que, solo pensé en avisarte que no iré. Salud. Hiruzen levantó la vista de la carta de Tsunade y sus ojos helados recorrieron la forma de cada miembro del consejo que estaba presente. ¿No se lo dijiste directamente? Preguntó en voz baja, pero su voz comenzó a elevarse. ¿Enviaste una puta orden? ¿A alguien como Tsunade? ¿Tus cabezas, imbéciles, están completamente vacías o qué? Hiruzen jadeó con dureza. Durante 2 semanas estuvo atrapado en este campamento para dar órdenes y organizar la defensa contra las fuerzas de Kiri, dejando el pueblo en manos del consejo. Se suponía que debían persuadir a Tsunade. Lo que significa darle algún incentivo para unirse en lugar de simplemente ordenarle. Conocía a su aprendiz y eso nunca funcionó bien.
Y, sin embargo, su estimado consejo hizo precisamente eso y Tsunade decidió explotarla diciendo el proverbial vete a la mierda. A pesar de lo decepcionado que lo hizo ese simple hecho, Hiruzen entendió las acciones de Tsunade, ya que últimamente los altos mandos de Konoha la trataban con cierta frialdad. De repente, un ninja más nuevo, apenas un niño que acababa de alcanzar el rango de Chunin gracias a su capacidad para sobrevivir durante la guerra, levantó tímidamente la mano, haciendo que Hiruzen asintiera en señal de que podía hablar. Lord Tyr, ¿no es Tsunade-sama sigue siendo un ninja de Konoha, por lo tanto obligado a seguir órdenes? ¿No está la justicia del lado del consejo? Hiruzen solo miró al tonto. Tú, idiota ingenuo. Él gimió, cansado de todo. Cansado de la guerra, de la estupidez general con la que tenía que lidiar cada día, de ser atacado por todos lados. ¿Puedes siquiera imaginar qué tipo de influencia tiene Tsunade? ¿De verdad crees que podría forzarla, tonto? Dijo irritado, haciendo que el nuevo Chunin mostrara una expresión de disgusto. Pero no, Tsunade ya no es una ninja de Konoha desde que se fue después de la Segunda Guerra. Está oficialmente retirada y es efectivamente una jefa de clan del clan Senju. Eso hace que no pueda llamarla de regreso al servicio de su retiro como jefa de clan retirada. Tener ciertos privilegios. Hiruzen explicó pacientemente, mostrando que su título de profesor era bastante adecuado. Sensei, creo que debería mirar el otro lado de la carta. Jiraiya de repente habló con una mueca. Hiruzen entrecerró los ojos y así lo hizo, encontrando una referencia para una página en la última edición del Bingo Book que lo desconcertó bastante. Sin embargo, antes de que pudiera preguntar, Jiraiya solo le entregó un pequeño libro negro. Tsunade lo envió junto con su carta. Agregó. Hiruzen hojeó el libro hasta que encontró la página a la que hacía referencia Tsunade e instantáneamente palideció con un nuevo tono de blanco al ver algo que nunca pensó posible en su larga vida de lucha. Algo que hizo que la sensación se colara en su corazón y lo sacudiera hasta la médula. Algo que ni siquiera el legendario Hiruzen Sarutobi esperaba. Mei de Kiri afiliación. Kiri, rango desconocido, Teandum Power, tercer miembro. Destreza, rango SS. Recompensa, 250, 000, Ryo, Iwagakure, preferiblemente muerto. Fuerza, línea de sangre basada en vapor. Bueno en taijutsu y armamento, tiempo de reacción excepcional y excelentes habilidades sensoriales de chakra. Información. Un nuevo miembro del equipo Aguacero que eliminó por sí solo a 10,000 efectivos reunidos por Iwagakure para lidiar con el equipo Aguacero, dejando solo un sobreviviente. Un rango de las SS. Hiruzen dijo con reverencia al recordar las hazañas de su maestro Yashirama Senju. Los niños soldados eran algo común en el campo de batalla, pero pensar que una niña de 13 años podría obtener el rango SS, Hiruzen estaba completamente sin palabras y solo podía esperar que la niña estuviera lejos de la próxima batalla entre Konoha y Kiri. Internamente, Hiruzen estaba muy agradecido por el aviso de Tsunade mientras sus ojos se endurecían. Niño o no, no dudaré si ella aparece. Honestamente, si ella conociera su proceso de pensamiento, simplemente le pondría los ojos en blanco con exasperación. Sin embargo, el nombre Mei de Kiri comenzó a extenderse por el mundo como el fuego por el bosque. Un nuevo rango de las SS, el primero en más de medio siglo, finalmente nació, provocando escalofríos en la columna vertebral colectiva de muchos altos mandos de muchas aldeas. Rei solo pudo reírse al pensar que en realidad fue Mei, su aprendiz más joven, quien alcanzó tal rango incluso antes que él. El tercer Mizukage estaba mirando su nuevo Bingo Boot, abierto con la boca abierta con incredulidad, mientras el sudor frío le corría por la sien ante la escalofriante comprensión de lo que significaba exactamente ver la nueva y única entrada Iwa de rango SS en el Bingo Boot. Ese hijo de puta convirtió a Mei en una ninja de rango SS, murmuró sin aliento, todavía incapaz de comprender cómo una niña de 13 años puede recibir un rango que solo aquellos como Ashirama o Madara merecen. La única razón por la que estos dos titanes del mundo shinobi no fueron clasificados como tales fue porque el libro de bingo no era algo en su época. Y, sin embargo, Mei Terumi, un genin de su pueblo, fue el primer SS de la historia en Bingo Boot. Oh, sabía que probablemente debería estar feliz pero, joder. Si Rei y Conan lograron entrenar a Mei para destruir un ejército de 10.000 personas, ¿qué tan fuerte debe ser? Podría haberlos subestimado gravemente. El Mizukage se estremeció cuando los planes fueron descartados y se crearon nuevos en su mente. ¿Qué es, querida? De repente escuchó la voz de Himeno cuando entró en su cabaña compartida en el barco en el que actualmente navegaban hacia la Tierra del Fuego.
El Mizukage se quedó momentáneamente sin palabras, así que optó por simplemente entregarle el libro de bingo sin siquiera mirarla para que pudiera averiguarlo por sí misma. Himeno solo levantó una ceja sorprendida cuando leyó la página y se rió entre dientes. Bueno, eso hace que cualquier juego político sea un punto discutible y esta guerra de repente se volvió mucho más peligrosa. Ahora probablemente seremos atacados solo por tener ninjas de rango SS, dijo mientras sus ojos se entrecerraban hacia el Mizukage. Sabes que lo mejor y más racional que puedes hacer aquí es retirarte de todos los frentes y esconderte en nuestra pequeña isla, ¿verdad? Sí. El Mizukage declaró sin comprender. Por tu tono, supongo que no estamos haciendo lo más lógico, y menos se frotó la frente con exasperación. Las aldeas ocultas están demasiado preocupadas con matarse unos a otros que es posible que no hagan nada al respecto a pesar de la guerra que les está dando rienda suelta para atacarnos cuando quieran sin que les importe una mierda una razón adecuada. Quiero decir, ven adelante. Esto trae un enorme objetivo por encima de toda la tierra del agua. Hay una razón por la cual la mayoría de las naciones se deshace de sus S-ranques más rebeldes. Mei recibió un rango incluso superior a eso, y Meno trató de persuadir al Mizukage, pero cuando ella miró su expresión impasible mientras miraba frente a sí mismo con determinación, solo pudo gemir de irritación. ¿Estás realmente seguro de que no nos retiramos? Sí, el Mizukage asintió levemente, casi imperceptiblemente, todavía sin mirarla en su terquedad. Y Meno sabía en el fondo que se sentía avergonzado por priorizar su venganza en lugar de la aldea, pero ella no lo detendría. Amaba demasiado al hombre para hacer eso. Genial, y Meno solo bromeó sarcásticamente antes de soltar un suspiro exasperado. Supongo que voy a revisar los preparativos una vez más. Solo quería avisarles que nuestra flota llegará a las costas de la Tierra del Fuego en un día. Dijo antes de salir furiosa de la cabaña. El Mizukage mostró una pequeña sonrisa amorosa ante sus payasadas, sintiendo una sincera gratitud por su lealtad y la paciencia interminable con la que lo colmó. Y así finalmente comienza. Pasó un día y la flota finalmente llegó a su destino final. Los barcos estaban anclados a 1 kilómetro de la costa y las fuerzas de Kiri, que sumaban 10.000 ninjas de todos los rangos, estaban listas. La costa se veía pacífica y vacía, ni siquiera la más mínima señal de enemigo podía verse en ninguna parte, por lo que las fuerzas de Kiri saltaron de los botes al agua, decididas a caminar sobre el agua durante el último kilómetro de su largo viaje por el mar. El mismo Mizukage lideraba las fuerzas con Himeno corriendo a su lado hacia la tierra. Los ninjas de Kiri no estaban atentos. Después de todo, ninguno de ellos pensó que sería atacado. Se suponía que la invasión era el secreto mejor guardado y, en este punto, era demasiado pronto para una batalla. Pobre de mí, las primeras líneas de las fuerzas de Kiri estaban cruzando los últimos 100 metros de agua, a punto de llegar finalmente a la orilla, cuando de repente una gran bocanada de humo salió del bosque un poco lejos de la orilla y los ninjas de Kiri se encontraron detenidos en seco. De puro desconcierto ante el enorme sapo que los miraba divertido mientras fumaba su pipa. El Mizukage solo logró maldecir debajo de su nariz antes de escuchar, lanzamiento de fuego, bala de llama de aceite de sapo. Las manos de Mizukage instintivamente comenzaron a tejer sellos antes de que pudiera siquiera comprender lo que estaba pasando cuando el enorme sapo comenzó a escupir aceite de sapo en dirección a las líneas del frente de la fuerza Kiri mientras un hombre de cabello blanco parado en la parte superior del sapo escupía fuego en el aceite, encendiéndolo. El Mizukage logró realizar un muro de agua frente a sus fuerzas cerca de él y una pequeña cantidad de satisfacción recorrió su ser cuando notó que algunos de sus ninjas hacían lo mismo que el agua del mar se elevó, creando un escudo para los ninjas Kiri del fuego. A pesar de que el muro fue construido principalmente por los ninjas orientados al agua más experimentados y fuertes de las fuerzas de Kiri, cuando la corriente de fuego similar a un lanzallamas del sapo impactó en el muro de agua, un ruido chisporroteante surgió de la conexión y las llamas sobrecalentadas comenzaron a hervir el agua. Agua casi al instante mientras se hace vapor al máximo. Sin embargo, las partes restantes fueron lanzadas contra los atacantes de Kiri por la presión y el pobre tonto que fue golpeado comenzó a gritar sangrientamente cuando aterrizó en su piel, quemándola severamente. El caos estalló instantáneamente cuando las personas que fueron golpeadas con el agua hirviendo comenzaron a moverse, chocando con ninjas a su alrededor, lo que inició una reacción en cadena de personas chocando entre sí. Algunos perdieron la concentración y dejaron de caminar sobre el agua, cayendo al agua. Algunos simplemente se desorientaron y entraron en pánico.
Pero lo peor fueron aquellos que perdieron el enfoque en mantener el muro de agua. Mientras eso sucedía, la corriente de llamas finalmente lo atravesó y el Mizukage solo pudo saltar hacia atrás con los ojos muy abiertos, fuera del alcance de la corriente de fuego, mientras observaba a muchos de sus hombres siendo incendiados como en lugar del muro de agua, una naranja. Las llamas comenzaron a influir en el agua, haciendo hervir el mar frente a él. Solo unos pocos ninjas en las líneas del frente lograron evitar las llamas o el destino de ser hervidos vivos cuando la corriente de aceite ardiendo los atravesó. Fue solo la detección de chakra de Mizukage lo que le hizo darse cuenta de que acababa de perder alrededor de 150 hombres y un momento de sorpresa. Se paró frente a los pocos miles de hombres que le quedaban, mirando la costa más allá del muro de llamas, mientras lentamente comenzaba a arrepentirse de presionar para que continuara la invasión. Afortunadamente, Himeno estaba junto a él, jadeando por el ligero esfuerzo y una pequeña quemadura en el antebrazo derecho, pero claramente viva. A pesar de eso, el Mizukage instantáneamente supo que su plan había fallado. Sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse e intentaría seguir adelante. Levantando su mano para dar la orden de usar un jutsu de colaboración al estilo del agua para derribar el muro de fuego que ardía en el agua, separándolos de la tierra, de repente una voz retumbante resonó en el área. ¿Quieres invadir la tierra del fuego? Entonces, este audio ha sido creado por Puffy03, si lo escuchas en otro canal que no sea este, significa que me han robado, ratero. Los ejércitos ninja de Konoha y Kiri se lanzaron jutsu a distancia y armamento entre sí. Los ninjas de Kiri intentaron llegar a tierra, mientras que los de Konoha hacían fervientemente todo lo que estaba a su alcance para evitar precisamente eso. Desafortunadamente para las tropas de Kiri, lo que el tercer Mizukage tenía en términos de talento para tácticas a gran escala, le faltaba en el aspecto de mando real. El hombre podía manipular toda la guerra con solo unas pocas órdenes de despliegue y fingir movimientos de tropas, pero cuando se trataba de él, lideraba a los hombres en la batalla. Es por eso que a pesar de que las fuerzas de Kiri eran 4 veces más grandes, aún se mantenían a raya, desperdiciando chakra al tener que caminar sobre el agua. La batalla progresó y ambos bandos comenzaron a perder gente debido a los ataques a distancia. El Mizukage estaba comenzando a contemplar la retirada cuando vio el punto muerto increíblemente desventajoso para su ejército, pero finalmente algunos de sus soldados llegaron a tierra. Se sintió rebosante de alegría por la oportunidad de cambiar las tornas solo porque sus esperanzas se derrumbaron cuando sus ninjas en la tierra, que se concentraron principalmente en asegurar un paso más fácil a través de la lluvia de bolas de fuego, kunais, shurikens y etiquetas explosivas, fueron sorprendidos por la tierra, convirtiéndose en un pantano cortesía de Jiraiya. El problema de las fuerzas de Kiri era que, si bien eran numerosas, solo tenían unas pocas de sus fuerzas luchando y las que estaban en la retaguardia no tenían nada que hacer debido a que no podían ponerse a tiro. En resumen, estaban atrapados. Finalmente, Himeno tuvo suficiente y tomó el mando temporalmente, ordenando a los ninjas de Kiri que se dispersaran, lo que cambió toda la batalla. El Mizukage protestaría si no supiera que la trajo exactamente para eso. Para cubrir su mando de mierda. En lugar de intentar precipitarse a través de los ataques a distancia enfocados del enemigo, las fuerzas de Kiri se dispersaron hacia la izquierda y la derecha, aprovechando su número. No pasó mucho tiempo para que algunos de ellos, en su mayoría los que estaban más a la derecha o a la izquierda, finalmente llegaran a tierra sin mucha resistencia, ya que las fuerzas de Konoha no podían extenderse lo suficiente para cubrir los lados debido a la falta de número. La batalla en la tierra comenzó. Cuando las fuerzas de Konoha y Kiri finalmente alcanzaron el estado de ambos luchando en más combate cuerpo a cuerpo, el tercer Mizukage se enfrentó a una batalla con el tercer Hokage mientras Himeno fue interceptado por una mujer de unos 20 años con el pelo largo y rojo. El tercer Hokage hizo girar su bastón, tratando de golpear al tercer Mizukage con golpes rápidos y poderosos mientras el tercer Mizukage esquivaba fluidamente como un bailarín experto, doblando su cuerpo en formas que la mayoría creía imposibles mientras ocasionalmente arrojaba senbons ocultos con un veneno increíblemente poderoso. El tercer Hokage de sus mangas o bloqueando el bastón con la espada que sostenía. Después de todo, Kirigakura estaba muy involucrado en el manejo de la espada, por lo que el tercer Mizukage era naturalmente bueno en el manejo de espadas, a pesar de ser más un asesino que cualquier otra cosa. Su lucha fue muy rápida y el tercer Mizukage se aseguró de limitar al tercer Hokage luchando cerca de los ninjas de Konoha, lo que provocó que el viejo mono no pudiera usar ninjutsu fuerte y destructivo.
A pesar de esta enorme ventaja, el tercer Hokage ha demostrado la razón exacta por la que se le llama el dios de Shinobi. El tercer Mizukage estaba siendo empujado hacia atrás, horriblemente. No hubo interrupciones para hablar ni insultos condescendientes. La batalla comenzó y continuó siendo completamente silenciosa, ambos hombres enfocándose solo en asesinar al otro con la brutalidad precisa de sus golpes. Ni un solo barrido del bastón del tercer Hokage fue dirigido a un lugar no vital. Ningún contraataque del tercer Mizukage no sería fatal si lo golpeara a pesar de que lo presionaron. Ambos intercambiaban una ráfaga de golpes, cortes, bloqueos, paradas que se movían por el campo de batalla mientras ignoraban el caos general de Jutsu, invocando animales y armamento con etiquetas explosivas que volaban mientras los dos ejércitos chocaban. Los músculos dolían, los cuerpos protestaban y se formaban moretones con casi cada movimiento, pero ninguno de los Kages disminuyó la velocidad en su determinación de ganar, esperando la oportunidad de asestar un golpe fatal. Himeno jadeó cuando tuvo que congelar otra gran cantidad de agua que le llegó desde el mar debido al jutsu del pelirrojo demasiado entusiasta que decidió luchar contra ella. Maldita sea, tienes, increíble, Suiton. Ella elogió entre sus respiraciones laboriosas, tratando de ganar tiempo para recuperarse. Afortunadamente para ella, su oponente parecía ser un idiota descarado. Puedes apostar, Datebane. Mi nombre es Kusina Uzumaki. Tu Yoton es increíble. Es una pena que seamos enemigos. Podemos sentir que podríamos haber sido buenos amigos, pero por Konoha te derrotaré, créelo. La pelirroja le dio a Himeno un pulgar hacia arriba, haciendo que su mandíbula casi cayera al suelo mientras miraba fijamente. ¿Qué? Él. Mierda. Himeno por primera vez en su vida se sobresaltó por la pura estupidez de su oponente. No podía comprender lo que estaba pasando porque desde que era una niña pequeña, le enseñaron a explotar cualquier apertura menos la triste excusa de todo poder pero no cerebro. Ese frente a ella era similar a algo salido de sus sueños más salvajes. Por desgracia, el Tori no Jutsu de Kusina estaba bastante subdesarrollado en comparación con Naruto, por lo que no se produjo ninguna conversión de enemigo a amigo. Mientras Kusina hablaba, Himeno finalmente controló su respiración y se preparó para la continuación de su pelea. Ahora sabía que no ganaría una pelea honesta de ninjutsu. Para eso, la mujer frente a ella tenía demasiado chakra. Diablos, la pelirroja no parecía ni siquiera sin aliento después de 30 Suiton Jutsu a gran escala de alto rango mientras Himeno estaba casi en el suelo por haber agotado gran parte de su chakra demasiado rápido. Himeno sabía que todavía tenía más de la mitad de sus reservas de chakra, pero se sentía muy agotada después de su rápido intercambio de jutsu anterior. Himeno rápidamente se aseguró de que la mujer frente a ella era una de los tipos nobles, así que sacó su tanto, resistiéndose a que una sonrisa de suficiencia apareciera en su rostro cuando la pelirroja reflejó su acción sacando una katana, preparándose para un choque de armas. Ambas mujeres saltaron la una hacia la otra, cortando sus espadas solo para que las hojas se encontraran entre ellas. La cara segura de sí misma de Kusina rápidamente reveló conmoción solo para transformarse en comprensión seguida de pánico mientras saltaba rápidamente. Himeno sonrió con aire de suficiencia cuando vio que la ropa de Kusina comenzaba a teñirse de rojo debido al hielo que la ensartaba mientras la pelirroja jadeaba, mirándola. Himeno no tenía ningún deseo de seguir las reglas cuando su espada tenía un alcance más pequeño y probablemente era de peor calidad. Ella naturalmente agregó chakra y Yoton en la hoja para crear picos de hielo en cualquier momento y lo hizo en el segundo en que sus hojas se encontraron, acribillando el cuerpo de Kusina con heridas. Era demasiado obvio por tu expresión que tienes demasiada confianza. Himeno comenzó a hablar, tratando de distraer a Kusina en una conversación mientras alimentaba discretamente con chakra los fragmentos de hielo en el cuerpo de Kusina. Mientras que la pelirroja logró alejarse de los picos de hielo sin romperlos, algunos fragmentos todavía estaban en ella. Era algo muy difícil afectar los fragmentos y requería un control increíble a pesar de que casi no daba ningún resultado, pero en este momento, mientras agrandaba las heridas de Kusina, a Himeno no le importaba. Desafortunadamente, Himeno calculó mal cuando los ojos de Kusina se pusieron rojos con rendijas negras y Himeno instantáneamente sintió que la conexión con los fragmentos de hielo desaparecía cuando las heridas de Kusina comenzaron a sanar a un ritmo visible. No tomó ni 5 segundos para que los ojos de Kusina regresaran al violeta y su rostro revelara una sonrisa ganadora. No perderé, Datebane. Un jodido Jinchuriki.
Mi suerte, Himeno maldijo, lanzando una mirada en blanco a la radiante Kusina, que simplemente se encogió de hombros ante las heridas que matarían a una mujer menor. Bueno, ella dobló sus rodillas y levantó su tanto frente a ella. Supongo que no hay elección. Kusina disfrutó viendo la molestia y la frustración en el rostro de su enemigo después de que usó el chakra del zorro para curarse a sí misma. Es cierto que incluso el demonio tenía sus usos ocasionales. Kusina se aseguró de que su expresión fuera de confianza, ya que aprendió lo suficientemente rápido en los primeros meses que pasó en Konoha que mostrar cuán desesperado estaba uno era el mayor error que podía cometer. Los demás simplemente lo capitalizarían, y así, la nueva, siempre alegre y completamente segura Kusina había nacido. Sin embargo, ver las miradas aplastadas, frustradas o resignadas de sus oponentes siempre le producía una especie de alegría sádica. Bueno, ella personalmente culpó de eso a que se crió en Konoha, prepárate. Kusina exclamó mientras corría hacia Himeno, balanceando su katana en un amplio arco desde el lado derecho solo para que Himeno la esquivara perfectamente saltando hacia atrás, exactamente como Kusina quería. Himeno rápidamente encontró 3 kunai volando hacia ella mientras estaba en el aire debido a su salto. Se vio obligada a Kawarimi, apareciendo detrás de Kusina antes de que sus manos comenzaran a tejer sellos manuales, enviando un pico de hielo a Kusina, quien simplemente lo esquivó. Kusina estaba a punto de presumir para mostrar su confianza cuando un grito de dolor resonó en los alrededores, borrando su sonrisa de suficiencia. Medio girando de una manera que haría posible mirar hacia atrás pero también no perder de vista a Himeno, los ojos de Kusina casi se desorbitaron cuando se dio cuenta de que un ninja de Konoha fue golpeado por el pico de hielo porque no bloqueó sino que esquivó. La ira estalló en su pecho cuando su cabeza se volvió hacia Himeno con una mirada acalorada. Las tornas han cambiado y Himeno simplemente se encogió de hombros con aire de suficiencia en un ¿qué puedes hacer? manera mientras que era Kusina quien estaba irritada por una vez. No puedo salvarlos a todos. Himeno exclamó juguetonamente con una tristeza fingida. Sabía que, en cuanto a la resistencia, no había competencia entre ella y Kusina, por lo que optó por el truco más antiguo de los libros. Juegos mentales. Tú, dijo Kusina sombríamente en un tono bajo, apretando los dientes. Claro, ella sabía que la gente muere en la guerra. Ella mató su parte justa, después de todo. Ni siquiera estaba enojada porque el ninja de Konoha murió, sino que estaba enojada porque él murió debido a su error. Si alguien lo viera, su reputación se arruinaría, maldita sea. ¿Ira, Suficientemente simple. Himeno ocultó su sonrisa al darse cuenta de la mayor debilidad de Kusina. Kusina estaba furiosa, pero a pesar de eso, no se le filtró ningún chakra Kyuubi debido a su excelente control. En cambio, decidió vencer a Himeno con su propia fuerza mientras se lanzaba a otro choque de espadas cuerpo a cuerpo, intercambiando golpes con Himeno en una rápida ráfaga de cortes mortales a velocidades que la mayoría de los chunin serían difíciles de seguir con sus ojos. Ambas mujeres comenzaron a acumular cortes en sus cuerpos, pero se podría decir que la mayoría de ellos eran similares a cortes de papel en comparación con la escala de su pelea con espadas. La ropa de Himeno y Kusina se bañó en su sangre, ya sea de ellos o de los desafortunados ninjas que se interpusieron entre ellos, y rápidamente se cortaron en pedazos sin que las mujeres se dieran cuenta mientras continuaban su lucha sin preocuparse, centrándose solo en su respectivo oponente. Kusina estaba bien. Perdió bastante sangre pero, en general, se sentía fresca como margaritas. Ella podría seguir y seguir durante unas pocas horas todavía. Himeno estaba jodido. No había otra forma de describirlo, ya que estaba ensangrentada, sucia, maltratada, con el cabello desordenado y, lo peor de todo, cansada. Ella había tenido suficiente. Claramente, mezclar Jinchuriki con un Uzumaki crearía un monstruo de la naturaleza que, simplemente, no se detendrá. Pensó con aparente frustración resonando en su cabeza. Pero, afortunadamente, Kusina era demasiado noble para su propio bien y Himeno notó rápidamente su tendencia a no usar su mayor ventaja, el ninjutsu, cuando su oponente tampoco lo usa. Hablando con franqueza, Himeno sabía que ya debería estar muerta si la pelirroja realmente jugaba de acuerdo con las reglas ninja, es decir, sucio. Ella es más como un samurái. Himeno resopló mentalmente, calculando el mejor plan para continuar la lucha. Con una sonrisa, Himeno se enderezó. Así que, dijo arrastrando las palabras, ¿preparada para otra pelea de ninjutsu, princesa? Y Kusina se molestó y enojó al instante de nuevo. No mucho, pero lo suficiente para cambiar la forma en que peleaban.
Himeno ya no necesitaba participar en una pelea de espadas con la horrenda desventaja de una espada más corta y menos experiencia en comparación con un prodigio del Kenjutsu con un estilo basado en clanes como Kushina. Durante su largo enfrentamiento, Himeno llevó a Kushina exactamente a donde la quería y ese fue el final de su necesidad de luchar con Kenjutsu. Tráelo. Los ojos de Kushina brillaron, al darse cuenta de que estaban lejos de cualquier aliado que pudiera resultar herido por ataques a gran escala, sus manos instantáneamente comenzaron a tejer sellos mientras no notaba la pequeña sonrisa en el rostro de Himeno. Kushina terminó sus sellos y juntó las palmas de las manos mientras gritaba: liberación de agua, torrente de remolino. Apareció una gran cantidad de remolinos de agua, como un torbellino, y rápidamente voló hacia Himeno, destruyendo árboles a su alrededor. Himeno acaba de mejorar sus piernas con chakra y saltó hacia un lado, evadiendo el jutsu cuando 5 agujas de hielo aparecieron frente a ella con un sello con una sola mano. Estilo de hielo. Agujas de hielo. Las agujas volaron hacia Kushina, quien sonrió y aplaudió. Elemento de agua. Muro de agua. Apareció una pared de agua condensada que giraba alrededor de Kushina, bloqueando las agujas de hielo antes de que Kushina comenzara a crear una cantidad inhumana de agua. Lanzamiento de agua. Megaprisión de agua. El agua creó una esfera enorme, de 100 metros de altura con la posición anterior de Himeno justo en el medio, y Kushina soltó un suspiro forzado, manteniendo el agua en forma esférica. Luego conjuró sus cadenas de chakra y las envió a la esfera para buscar y ensartar cualquier cosa que se moviera dentro. Este fue su movimiento final, debido a la increíble concentración de Kushina, no se dio cuenta de que Himeno se levantaba de un pequeño trozo de suelo congelado que parecía un espejo. Esto no se parecía en nada a la técnica del espejo para mejorar la velocidad de Aku. Este fue un verdadero transporte de espejo de hielo en el espacio-tiempo. Lo que convirtió a Himeno en un famoso asesino. Kushina pagó un alto precio por bajar la guardia cuando un largo pico de hielo se alojó en su abdomen, e incluso entonces tuvo mucha suerte de que instintivamente se inclinara hacia un lado, de lo contrario estaría muerta. Kushina no era de los que perdían la pelea. Dejó que la prisión de agua terminara y el agua se estrelló contra el suelo, lo que provocó que el bosque a su alrededor se transformara en un pequeño lago con las copas de los árboles asomándose desde la superficie. Kushina cambió el entorno para que se adaptara mejor a ella. Himeno usó caminar sobre el agua para pararse sobre el agua, al igual que Kushina, pero sus ojos se abrieron cuando vislumbró las cadenas de chakra sumergidas en el agua desde la espalda de Kushina. Apenas Himeno logró esquivar la cadena de chakra disparada desde el agua debajo de ella cuando Kushina la hizo correr, persiguiéndola con cadenas de chakra mientras ocasionalmente le arrojaba una bala de agua o algún otro jutsu de liberación de agua mientras Himeno hacía todo lo posible para esquivar, crear más espejos en la superficie del agua. Lamentablemente Kushina los estaba destruyendo activamente, por lo que Himeno tuvo que correr más, y de vez en cuando, Himeno incluso arrojaba agujas de hielo y picos de hielo a Kushina. Pasó una hora y ambas mujeres desaliñadas se pararon una frente a la otra, jadeando con fuerza. Incluso la potencia del chakra, Kushina, casi se derrumbó debido al agotamiento. Mientras Himeno esquivaba y se enfocaba en ataques precisos, a menudo adivinando dónde esquivaría Kushina y arrojando una lanza de hielo allí justo después de lanzar un ataque contra Kushina, Kushina se centró más en sus cadenas de chakra y jutsu masivamente destructivo que agota el chakra a gran escala que podría nivelar el país circundante. Por lo tanto, a pesar de que Himeno tiene reservas de chakra mucho menores, Kushina también se gastó. Eres bueno, Kushina comenzó a elogiar a Himeno entre tragos de aire. Podía respetar a la mujer por ser tan ágil y ágil. Hora de lanzarle jutsu de rango S y ninguno la golpeó. Eso, en el corazón de Kushina. Humilde opinión, merecía reconocimiento. Himeno Yuki era una muy buena ninja, especialmente con su linaje que le permitía usar algún tipo de mierda del espacio-tiempo para teletransportarse a través del hielo. Los ojos de Kushina se abrieron repentinamente cuando extendió su mano en dirección a Himeno, haciendo su mirada a Kushina fue divertida antes de que el horror apareciera en el rostro de Himeno cuando se dio cuenta de que Kushina no estaba fingiendo. ¡Cuidado! Por desgracia, era demasiado tarde, el tercer Mizukage solo podía desesperarse mientras el mundo se ralentizaba a su alrededor y, a pesar de sus intentos hercúleos de moverse lo suficientemente rápido, solo podía ver cómo el bastón del tercer Hokage se acercaba a la cabeza de su amante, Himeno, sin que ella lo supiera mientras se enfrentaba al ninja pelirrojo de Konoha. Jadeando y exhausta, demasiado distraída por su propia lucha para mirar a su alrededor. ¡No!
gritó mentalmente con los ojos muy abiertos, incapaz de hacer nada para salvar a Himeno cuando el bastón del tercer Hokage impactó su cabeza por detrás. La cabeza de Himeno se derrumbó por la fuerza, enviando su cuerpo al suelo, doblándose como un papel y el tercer Mizukage no pudo evitar congelarse en seco, repitiendo mentalmente no mientras se negaba a creer lo que acababa de pasar. Himeno, el amor de su vida, estaba muerto. El tercer Mizukage no pudo evitar aspirar el aire frío que impregnaba los alrededores, apretando sus manos en puños con tanta fuerza que la sangre comenzó a caer al suelo. Todavía estaba conmocionado por la vista del cuerpo colapsado y deformado de Himeno, notando despreocupadamente que el ninja pelirrojo estaba horrorizado mirando la escena de una manera bastante similar a él. El mundo se detuvo cuando el arrepentimiento se hinchó en el corazón del Mizukage y su mirada se convirtió lentamente en una mirada furiosa llena de odio profundamente arraigado, perforando la taza sombríamente satisfecha del tercer Hokage, quien escupió una bola de fuego sobre el cuerpo de Himeno, quemándolo hasta convertirlo en cenizas, para agregar un insulto a una herida. La guerra entre Konoha y Kiryu había terminado. Ambos hombres lo sabían, sin importar cuánto uno de ellos quisiera admitirlo. El Hokage no usó la distracción momentánea del Mizukage y para matarlo. Solo observó y esperó, con la esperanza de que la muerte de la mujer que el Mizukage amaba claramente fuera lo suficientemente impactante como para una retirada completa, pero no lo suficiente como para hacer que un hombre que era un Kage, y sabía lo que eso implicaba, decidiera salir con una última explosión. En un acto de venganza. El Mizukage no quería nada más que hacer pedazos al viejo mono arrugado y clavarle el maldito bastón Bo en el trasero, pero estaba perdiendo hombres lentamente. Konoha podría haber sido superado en número, pero claramente trajeron solo lo mejor de sus luchadores para enfrentarse a las fuerzas de Kiri. Esta expedición fue un fracaso y él lo sabía. Si continuaba, solo pondría en peligro a Kiri aún más y no podía permitirlo. A regañadientes, el Mizukage arrojó un kunai con una etiqueta de sello especial adherida hacia el cielo, donde estalló en una esfera roja muy brillante, demorándose entre la nube mientras declaraba la orden de retirada para las fuerzas de Kiri. Con una última mirada llena de lágrimas, el Mizukage corrió hacia la orilla, maldiciendo y culpándose por la muerte de Himeno. La batalla de Northern Shores terminó. Mientras que los ejércitos de Konoha y Kiri se enfrentaron en las costas del norte de la Tierra del Fuego. Rei tenía otros planes. Es espeluznante lo vacía que está la aldea, murmuró Mei mientras sus ojos estaban bien cerrados y sus sentidos monitoreaban diligentemente a las personas en la aldea oculta en la niebla a través de una densa nube de vapor blanco similar a una niebla inofensiva que ella creó. No muy diferente a su hirviendo, Mei era completamente capaz de sentir a todos dentro de él. Bueno, la mayoría de los ninjas están en el frente de Kumo como una distracción o como parte de la invasión a la Tierra del Fuego. Es por eso que ahora es el mejor momento para hacer esto. Rei se encogió de hombros cuando sus ojos recorrieron un sello mientras estaba en el proceso de alterarlo de tal manera que no lo atacara y nadie notara su intrusión. Rei y Mei se encontraban actualmente frente al edificio más vigilado del pueblo. La sede de Kiryu, más específicamente su tesorería. Ahora que el pueblo estaba casi vacío, Rei finalmente decidió revisar el lugar ya que casi no había peligro de ser descubierto mientras noqueara a los guardias y usara a Mei para crear una pequeña perturbación con su vapor. Sin mencionar que Mei fue un sensor increíble con él. Los guardias Anbu que se suponía que debían proteger el lugar eran 20 y todos se acostaron en el suelo después de que Rei los atacó furtivamente con sus hilos de chakra y los dejó inconscientes con chakra de iluminación a través de ellos. Aunque Rei estaba bastante contenta. Normalmente habría al menos 100 Anbu patrullando el lugar y cada pocos minutos, un Anbu nuevo, uno que no fuera parte de los 100, caminaría alrededor, por si acaso. Realmente era el lugar mejor protegido del pueblo ya que incluso los Kage no tenían tal protección. Entrar sin alarmar a todo el pueblo era casi imposible durante los tiempos normales, pero ahora que más del 60% de la población ninja estaba fuera, los 100 guardias Anbu se redujeron a solo 20 y en lugar de cada pocos minutos, tomó al menos 3 horas para que un Anbu que no forma parte de los guardias pase caminando. Era la mejor oportunidad para que Rei entrara discretamente. Ah, y listo. Rei sonrió cuando el sello brilló un poco antes de regresar a la normalidad. Se volvió hacia Mei y asintió con la cabeza. Espera aquí y avísame si alguien se acerca. Sería infinitamente más cómodo si no nos atrapan tratando de robar las cosas más preciadas que posee Kirigakure. Al ver a Mei asentir, entró en la habitación que contenía las cosas más preciadas de toda la Tierra del Agua.
Pasaron 30 minutos con Rei ojeando las cosas almacenadas allí, su rostro se estropeó con un enorme ceño fruncido mientras sus ojos temblaban. Basura, inútil, malo, basura, inútil y, no, espera, eso podría funcionar, pero no tengo ningún interés en un patito de goma explosivo del tamaño de un caballo. ¿En serio? ¿Quién hizo esa cosa? Rei murmuró mientras sus labios se transformaban en un profundo ceño fruncido. ¿Por qué diablos la mayoría de estas cosas son tan inútiles? ¿Pergaminos de jutsu de rango S? ¿Pergaminos con conocimiento de sellado? ¿Pergaminos de invocación? ¿Desodorante venenoso? Todo esto no lo necesito. Rei estaba frustrado. Claro, los pergaminos estaban escondidos en su dimensión de almacenamiento, pero en realidad no los necesitaba. Eran principalmente para su futuro esfuerzo más que para él o sus hijas. En general, no estaba muy contento con lo que encontró en el mejor tesoro de Kirigakure. Rei casi se da por vencido a medida que avanzaba en la habitación, sin encontrar nada inmediatamente útil cuando de repente se detuvo y miró un pequeño frasco marrón sin pretensiones que parecía lo más normal posible. No tenía olor especial. Sin apariencia especial. Sin firma de chakra especial. Es seguro decir que incluso un ninja de alto rango encontraría que es solo un frasco normal. Sin embargo, no es un maestro del sello. Los labios de Rei se abrieron en una sonrisa alegre cuando finalmente encontró algo que valía la pena. Algo que fue una gran parte de la razón por la que todavía se quedó en el Kiri. Durante años, estuve buscándote, sus ojos se demoraron hambrientos en el frasco con un brillo excitado. Y aunque probablemente no te despiertes debido a los sellos en el frasco. Encantado de conocerte, Saiken. El Teandun Power fue llamado a Kirigakure ni siquiera 2 semanas después de que terminara la batalla de las costas del norte. Estar tan lejos de la aldea también era la coartada perfecta para la investigación en curso sobre quien irrumpió en el tesoro de Kirigakure, pero no se llevó nada en absoluto. Honestamente, Rei estaba bastante divertida con las miradas incrédulas e incomprensibles de los superiores de Kirigakure cada vez que los espiaba discutiendo sobre el tema. Naturalmente, dejó copias de los rollos en la tesorería, por lo que parecía que alguien estaba allí pero no se llevó nada. Los estaba volviendo escasos y Rei disfrutó cada segundo. Lamentablemente, solo encontró el frasco con el 6 colas dormido y no tenía idea de dónde estaba el 3 colas, pero eso no le importaba mucho. El demonio de las 6 colas era mucho más difícil de encontrar de todos modos, ya que Rei conocía algunos eventos en los que se suponía que el 3 colas participaría. Todavía tendría tiempo para actuar más tarde y obtener un poco de chakra de la bestia, pero el 6 colas era diferente. Rei ni siquiera recordaba el arco con Utakata ya que estaba totalmente aburrido y no le importaba mucho. Los temas más importantes en el pueblo eran principalmente 2 cosas. La ascensión de Mei al primer ninja de rango SS de la historia y el fracaso en invadir la Tierra del Fuego junto con la pérdida de las fuerzas de Kiri en la batalla de las costas del norte. Uno fue increíblemente positivo mientras que el otro, no tanto. Era más que obvio cuál era el tema preferido en el pueblo y Mei simplemente se estaba volviendo escasa por la forma casual en que la gente la saludaba y la despreciaba hace solo unas semanas. Realmente no estaba contenta con eso y esta vez era ella quien miraba a todos los que incluso intentaban abrir la boca para iniciar una conversación casual con ella. En cuanto al tema menos popular, Kirigakure perdió el 10% de sus ninjas en esa batalla. La orden de retirarse del frente de Kumo ya fue enviada. Oficialmente, Kirigakure seguía siendo parte de la guerra, mientras que extraoficialmente, el pueblo perdió demasiado en Konoha para seguir luchando. Los altos mandos básicamente decidieron esconderse y concentrarse en sobrevivir a la guerra en lugar de participar. 2 de los 4 miembros de los 7 espadachines cayeron y solo gracias a los otros 2 miembros supervivientes, Kirigakure logró conservar sus espadas. Himeno, la heredera del clan Yuki murió. Al menos 20 shinobis de rango a más de Kiri también encontraron su fin. Kirigakure estaba simplemente demasiado exhausto para continuar desperdiciando sus fuerzas para la guerra. Ya no había ganancias en ello. Cuando Rei se enteró de las pérdidas, incluso sintió una punzada de culpa por el difunto, ya que fue gracias a él que Konoha logró emboscar a las fuerzas de Kiri, pero luego recordó una cosa crucial. El comandante era el tercer Mizukage. Se suponía que era un genio en tácticas y cometió un descuido tan grave como para no esperar una cálida bienvenida cuando llegó cerca de las costas. En ese momento, Rei decidió no molestarse. Francamente, esperaba algo mejor del hombre. Hablando del Mizukage, se convirtió en una cáscara rota de su antigua gloria.
La aldea tenía que ser administrada principalmente por el consejo mientras lloraba por Himeno y ese estado duró 3 semanas hasta que el Mizukage finalmente decidió tomar sus responsabilidades en serio nuevamente y desde entonces, no dejó su oficina en absoluto. Por suerte tenía un baño adyacente allí. El tipo ni siquiera tuvo tiempo de conversar con el equipo aguacero sobre su misión reciente ya que estaba lidiando con la cagada que causó. Muchos susurros de removerlo e instalar el cuarto Mizukage comenzaron a escucharse en el viento y Rei solo pudo negar con la cabeza. Incluso Conan creía que el Kiri se volvería peor por el uso. ¿Finalmente nos vamos? Conan preguntó mientras se sentaba en el sofá con la cabeza de Rei en su regazo mientras le acariciaba el cabello con amor. Estoy bastante harto de este pueblo. Vivir normalmente es agradable y todo eso, pero cuando tienes papel en todas partes para escuchar a escondidas y conocer los secretos más oscuros, sí, suspiró Ri. Solo quiero una última reunión con Mizukage. Llámalo mi vanidad, pero quiero ver su nuevo estado mental después de perder a la mujer que amaba. Después de eso, usaremos la guerra para elevar nuestro estatus, quizás. Él le lanzó una mirada traviesa que ella devolvió rápidamente. ¿Eh? ¿Quieres obtener una calificación de rango SS? Dudo que sea tan difícil. Conan tarareó. No solo eso, todavía tenemos 1 año y medio hasta el final de esta guerra. Tenemos que mejorar la dimensión, volvernos más fuertes, quiero decir volvernos más infames. Rei se calló pero luego resopló. Personalmente, no quiero unirme a ningún otro pueblo oculto. Son demasiado restrictivos y esperan que sus ninjas los sirvan hasta la muerte sin dudarlo. Rei negó con la cabeza. Ya tuve suficiente de eso en Kirigakure y debo admitir que tuvimos suerte de que el Mizukage quisiera acomodarnos, de lo contrario sería mucho peor y mucho más incómodo. Correcto, Conan obtuvo una mirada lejana mientras recordaba los últimos años. De repente ella salió de él e inclinó la cabeza. ¿Qué pasa con Tsunade? Debería quedarse atrapada en Konoha hasta que termine la guerra. Rei asintió con la cabeza con una leve sonrisa apreciativa. Como debe ser. De esa manera, nadie puede asociarla con nosotros. No es que no pueda simplemente teletransportarse a la dimensión y entrenar. Además, estoy seguro de que está bastante contenta con tener tantos sujetos de prueba gratuitos. Pobres pacientes de hospital de Konoha. Rei resopló burlonamente, ganándose una palmada de reproche pero divertida en su hombro por parte de Conan. Ambos se calmaron y Rei simplemente disfrutó el dedo de Conan acariciando su cabello por unos momentos antes de suspirar. Noté que he estado descuidando la creación de nuevos sellos desde que comenzó la guerra. Comentó ociosamente. Sí, también me he vuelto un poco perezoso. Es hora de volver a estar en forma. Conan simplemente estuvo de acuerdo y si Mei o Ringo la escuchaban, rápidamente palidecerían y correrían para salvar sus vidas. Si el entrenamiento al que fueron sometidos debía considerarse perezoso, no querían ver cómo era el entrenamiento real. Por cierto, Tsunade se está volviendo bastante buena con Senjutsu. Se está convirtiendo en una verdadera berserker con su curación instantánea y su fuerza bruta. ¿Ah? Conan juguetonamente inclinó la cabeza. Bueno, lo sabrías. Después de todo, pasaste unos días con ella en la dimensión. ¿Entonces? ¿Mejoró? Ya sabes, en la cama. Preguntó sensualmente y Rei soltó una carcajada. Sí, ella es una delicia. Antes de que Conan pudiera reaccionar, se encontró en un carruaje de princesa mientras Rei marchaba hacia su dormitorio. De hecho, solo te mostraré. Ambos se rieron de eso, lujuria aparente en sus ojos. De alguna manera, la pubertad los golpeó fuerte, y con la gran cantidad de energía de la naturaleza en su sistema, digamos que Conan y Tsunade estaban felices por los sellos antiembarazo. Otra razón más por la que Rei no quería agregar a Mei hasta que tuviera 15 años y estuviera dispuesta después de conocer todos los hechos. Esa noche se convirtió en la favorita de Mei mientras espiaba a través de una niebla apenas visible a Conan y Rei divirtiéndose. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.